Nos vamos a meternos. La psicología del desarrollo humano, como ustedes ya lograron ver por ahí en el material, vamos a estar viendo diferentes etapas, propuestas de diferentes autores, ¿verdad? Vamos a ver algunas teorías, ¿verdad? Que proponen por aquí algunos autores, que es sumamente importante e interesante que nosotros profundicemos en ello. Esta psicología es una rama de la psicología del desarrollo, es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de los procesos de cambio y estabilidad que ocurren a lo largo de la vida en nosotros como individuos. ¿Por qué es importante a nosotros como terapeutas conocer parte de esta psicología del desarrollo que vamos a abordar también un poco lo que es la psicología social? Porque pues la gente vive en un entorno social, vive en un constante desarrollo. Estábamos en una charla hace un momento, nada más que me tocó salir para ahorita poder ingresar a la clase, pero precisamente abordábamos acerca del desarrollo del ser humano, el desarrollo holístico, espiritual, transpersonal, ese desarrollo que no se puede llevar a cabo hacia afuera. Este desarrollo siempre va a ser un desarrollo hacia adentro. Es muy bueno estudiar porque el estudio me permite llevar una información que de momento todavía no tengo y poderla llevar hacia adentro, pero todo el estudio, todo el entorno tiene que ver con cuestiones externas. Y cuando la gente busca en este desarrollo humano, en la psicología social, cuando la gente busca de manera constante hacia afuera, se pierde. Porque unos le van a decir dale por acá, otros le van a decir dale por acá, otros le van a decir no detente, otros regrésate para atrás, a final de cuentas. Pero cuando nosotros comenzamos a buscar hacia adentro, es cuando comenzamos nosotros a tener un encuentro con nosotros mismos, encontramos la parte divina, la parte espiritual, la parte de la trascendencia, la parte del propósito. Y estas etapas, precisamente con estos autores, nos van a permitir a nosotros cómo poder identificar al consultante, al paciente, al cliente, en la situación por la que está para poderlo llevar hacia adentro. Entonces, esta psicología abarca el análisis, no solamente el crecimiento físico, sino también el cognitivo, el emocional, el social, desde la concepción hasta la vejez. En algún momento, bueno, vamos a abordar también la parte del desarrollo espiritual. A través de esta psicología, entonces, los investigadores han buscado comprender cómo es que las personas cambian, cómo es que las personas se van desarrollando en las diferentes etapas de su vida, con los diferentes factores, por decir, no es el mismo desarrollo aquí en México una persona en una zona rural que en una zona urbana. No se desarrolla de la misma forma una persona que está en tierra caliente y en otras personas que viven en la sierra en tierra fría. Porque el contexto, el entorno, el clima, todo esto tiene una repercusión en el desarrollo de las personas. Vamos a pensar físicamente, ¿no? Las mujeres en tierra caliente se desarrollan más rápido hablando físicamente. Más sin embargo, en la sierra tardan un poco más en desarrollarse, o sea, que sus pechos, sus caderas. Entonces, ahí también vemos cómo la piel de una persona de tierra caliente se hace viejita más pronto, a diferencia que una persona en tierra fría. Entonces, todo esto nosotros lo vamos comprendiendo cuando estamos en la historia clínica, que pedimos a la persona, ¿verdad?, cierta información para nosotros poder hacer un acompañamiento lo más efectivo que nosotros podamos. El conocimiento de todo esto, el entorno, la genética, la cultura, es sumamente importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Vimos así de manera muy general la parte de las etapas del desarrollo de este Eric Erickson,
y nos habla de estas 8 etapas. Freud también nos habla de unas de 5 etapas que ahorita las vamos a ver, pero vamos a trabajar ahorita primero en las de Erickson, cómo él propone esta teoría del desarrollo psicosocial. Por eso cuando nosotros nos referimos a Eric Erickson, por lo regular es que estamos haciendo un estudio social. Estamos tratando de comprender, entender, asimilar, investigar cómo es que el grupo de personas, el grupo de individuos, van pasando de una etapa a otra, cómo es que reaccionan, se comportan, cómo es que viven cuando ciertas etapas de su vida, cuando cierta etapa de su vida no ha sido todavía trascendida, que no se ha cerrado ese círculo, ¿verdad?, en la vida de la persona, y cómo esto tiende a ser algo repetitivo en las siguientes etapas. El amor, el afecto, el cariño, el odio, el rencor, el apego, el desapego. O sea, que ahorita nos vamos a meter un poco más a estas teorías también, pero aquí básicamente en estas 8 etapas de vida, que son teorías, pues es importante que ustedes en lo que estamos estudiando no se casen con los autores, únicamente aprendan las teorías para cuando ustedes compartan, para cuando ustedes enseñen, para cuando ustedes acompañen, que también no sean radicales, ¿verdad? A la hora de decir cierta teoría, bueno, esto lo propuso este autor, esta es su investigación, pero pues con toda la evolución, con toda la experiencia también que tú has tenido, con todos los ensayos, estudios, tareas, investigaciones, videos, clases que has venido teniendo, y sobre todo eso, ese viaje introspectivo que has venido desarrollando a través de las semanas, bueno, puedo dar esta aportación, y eso es lo que es realmente importante. Porque al final de cuentas ellos tienen sus teorías, como la parte también de Freud, ¿verdad? Que él nos narra que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas en la infancia, en las que las energías, los impulsos que buscan el placer de la identificación, estas se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual, ¿verdad? Que son estas 5 fases. Vamos a profundizar en las 5 porque considero que también es importante para una comprensión. Nosotros, no es mi especialidad la parte infante, pero de cierta forma pues también hay áreas que no ignoramos, ¿verdad? Cuando acompañamos a los padres. La fase oral. El conflicto principal en esta etapa es el proceso del destete. El niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y pierde las gratificaciones que obtenía con la succión. Pero también, ¿qué pasa cuando lo destetaron antes, al niño o a la niña? ¿O qué pasa cuando lo destetaron después? Porque ahí vamos a tener entonces conflictos emocionales que van a repercutir en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Y por eso es importante conocer estas fases. La fase anal. El conflicto importante en esta etapa es el control del esfínteres. El niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. Anteriormente, antes de esta etapa, pues bueno, ahí están los pañales, ahí está papá, ahí está mamá, ¿verdad? Haciendo el aseo, pero llega un momento en que el niño o la niña, pues se le enseña a que comience a desarrollar esta habilidad para poder tener ese control. Hay niños, hay niñas que lo hacen, se les pasa el tiempo, el descuido tal vez de los papás, mucho trabajo, el no estar atentos, de repente esto les lleva, ¿verdad?, a invertir en más pañales, invertir en retrocesos también del desarrollo de los niños, de las niñas, que obviamente, insisto, le va a repercutir en un problema, en un trastorno, en una patología posteriormente en su adolescencia, en su juventud, en la vida adulta. La tercera es la fálica. El enfoque principal es la del líbido, donde se centra en los genitales, y a esta edad los niños empiezan a descubrir las diferencias entre hombres y mujeres. Es cuando se comienza el niño, la niña a tocar, se comienza a ver que le están
cambiando su cuerpo, que le está saliendo vellos, que tiene cierto placer a la hora de tocar cierta parte de su cuerpo. Y bueno, es parte del desarrollo, ¿verdad? Que tiene el niño o la niña en un desarrollo psicosexual. La diferencia es cómo los acompañamos. Voy a poner un ejemplo. La niña, cuando creo que lo habíamos abordado en algún momento, la niña cuando tiene su primera experiencia de su regla, de su menstruación, por lo regular la niña pues pide ayuda, ¿verdad? Mira aquello, se asusta y más si no le habían platicado, no le habían comentado, entonces recurre, ¿verdad? A si está mamá, si hay la suficiente confianza, si hay una hermana mayor o alguien con quien ella se sienta confiada, va y va a comentar y va a decir. Y ahí comienza este desarrollo también en esa niña. Mas, sin embargo, en los niños, cuando comienzan a tener esos sueños húmedos, cuando comienzan a tener ese placer, ¿verdad? Al estar teniendo esos roces en sus genitales, el niño no habla, no dice en lo general, más bien el niño se esconde. Y es que aquí también en las etapas de desarrollo es importante comprender, hay una parte bien importante en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13 por allá como en el versículo 10-11 dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas ahora que ya soy grande, dice, dejé de hacer las cosas que hacía de niño. Y en este desarrollo de las etapas que nosotros vamos teniendo y que vamos ahorita asimilando, vamos ahorita comprendiendo, por lo regular el hombre trae un problema de comunicación desde la infancia, porque el niño juega emitiendo sonidos, pipí, mas sin embargo la niña juega comunicándose, juega hablando, juega dialogando con la muñeca, con los juguetes, con la cocina, con los trastes, a diferencia del niño. Le pasa esto, que les comentaba de las niñas de su menstruación, va y lo cuenta, lo dice. Le pasa a los hombres, nos callamos, nos escondemos y muchas veces se descoyunta el instinto sexual a muy temprana edad, pues porque no tuvimos el acompañamiento, ¿verdad? De papá o de mamá en estas etapas, de nuestra vida en la fase fálica. Vendrá la fase de la latencia, en el tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales, las interaccionales, las sociales. Aquí va a depender mucho la dirección que se le dé también en esta etapa, el acompañamiento que esté teniendo el niño, la niña, el adolescente. Y por último, la fase genital, donde el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales. Esta etapa comienza en la pubertad, pero dura el resto de la vida de una persona. Entonces, a final de cuentas, Freud decía, porque fue un investigador social impresionante y se metió en aquel entonces con aquellas personas, con aquellas herramientas, con aquellas capacidades que se tenía, llegó, según él, entre comillas, llegó a este vislumbramiento, a decir cómo no fui capaz anteriormente de entender o de descubrir que la cura para la neurosis tenía que ver con la satisfacción sexual. Tomando en cuenta este desarrollo psicosexual que pone Freud. Entonces, ustedes estudian un poco la vida de Freud, pues van a ver que su vida fue un descoyuntamiento sexual. Fue una persona muy metida al tabaco, a la droga, a la cocaína, y en medio de todo eso que él hacía como médico, como padre del psicoanálisis, nos deja una herencia como psicoanalítica, que en algunas, pues muy bueno, pero que en algunas otras, pues sí, ya no pasan para este tiempo. ¿Por qué? Pues porque vinieron el conductismo, vino el humanismo, ahora tenemos la parte transpersonal,
Entonces hoy tenemos un contexto mucho más amplio que el que se tenía a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, que es el tiempo de Freud. Entonces de aquí nos pasamos a las etapas de desarrollo de Piaget. Piaget, vamos a ver que es un principal exponente en el enfoque que se centra cómo los niños desarrollan habilidades cognitivas a través del paso del tiempo en la etapa psicomotora, la preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones formales, que esto pues es una regla, ¿no? Para el educador, para el que estudia pedagogía, poder tener claro, ¿verdad? Estas etapas de desarrollo, porque pues, su relación va a ser con la parte del infante. Por eso, al hablar de la psicología del desarrollo, no nada más nos vamos a enfocar a la parte física, sino también a la parte mental, a la parte psicosexual, a la parte social. Y vemos, por decir, en estas etapas de Piaget, que en la de 0 a los 2 años, los niños y las niñas aprenden a través de los sentidos. Si ustedes identifican a los niños en esta etapa, todos se echan a la boca porque los niños aprenden a conocer el entorno a través de la boca. Por eso es peligroso que tengan figuras pequeñas, porque los niños, o sea, no miden el peligro, únicamente van, toman y lo ponen en la boca en esta etapa sensiro-motora. En la parte preoperacional, ya aquí se desarrollan habilidades para simbolizar el mundo en la mente. Entonces aquí ya hay un cambio. Aquí se comienzan a utilizar las palabras, los símbolos. Sin embargo, su pensamiento es todavía pues muy egocéntrico debido a la edad que se tiene, lo que significa que tiene dificultades para entender las perspectivas de los demás. Nosotros hacemos un ejercicio con los padres, de repente en las aulas para poder para que puedan comprender cómo piensan los niños y cómo piensa el adulto. Y hay una imagen que les presentamos donde les decimos a los papás qué es lo que ves y los papás miran, a una pareja acariciándose. Y cuando pasan los niños, les ponemos la misma figura y los niños, más sin embargo, dicen que ven delfines. Y ya cuando hacemos el cambio del color para que los papás lo puedan comprender desde esa perspectiva del niño, entonces ahí es donde entramos, como nosotros como padres necesitamos, ¿verdad? Muchas veces bajarnos, no solamente en la parte mental, sino también en la parte de la estatura. A veces hay que agacharnos, hay que arrodillarnos, hay que poner nuestra mirada, ¿verdad? De manera horizontal con el niño, con la niña, para bajarnos a su nivel, porque también es una forma de sencillez y de humildad de nosotros como padres o como terapeutas con los niños o como maestros con los niños para que pueda haber esa interacción, pueda haber esa empatía, pueda haber ese acompañamiento. En las operaciones concretas, que ya aquí ya vamos de los 7 a los 12 años, aquí se desarrolla una comprensión más avanzada de las relaciones causa y efecto. Y aquí ya, pues si ustedes han de recordar la edad de estos niños, de estas niñas, que es la edad que están mis hijas ahorita, ellas usan mucho la palabra ahorita pues, lógico, ¿verdad? Porque buscan ellos esta parte de la lógica y la conservación de objetos. Entonces los niños y las niñas también comienzan a comprender mejor perspectivas de los demás y a pensar de manera menos egocéntrica. En la parte 2, si hay una separación de los padres, en esta parte egocéntrica, el niño o la niña de 2 a 7 años va a pensar siempre que es por su culpa, por la parte de lo egocéntrico, ¿verdad? Porque tiende a culparse. Ya cuando los niños ya tienen un poquito más de esta edad, que ya comienzan a desprenderse más de la parte
egocéntrica, de tener un pensamiento más hacia afuera. Entonces ya es diferente el acompañamiento que se le da a hijos de padres que están en una separación o que están en un divorcio. En las operaciones formales se desarrolla la capacidad de pensar abstractamente y de razonar hipotéticamente. Aquí los niños de 12 años en adelante también comienzan a desarrollar habilidades para planificar, para resolver problemas complejos. Insisto, y va a tener mucho que ver el entorno, el acompañamiento, si es niño, si es niña, si tiene papá y mamá, si son papás presentes pero ausentes, o si son papás presentes, que acompañan, que estimulan, que acarician, que abrazan, que dan palabras de afirmación, o que son padres ausentes, que están en casa, pero que están en el teléfono, que están en el trabajo, que están en la televisión y que no se tiene el tiempo para poder acompañar al niño o a la niña. En la conducta y social, cognitiva, aquí entramos ya con autores como Skinner y Watson. Y fíjense esta parte importante que también les va a servir para si tienen hijos pequeños o el día de mañana que les toque atender también niños o niñas. Ellos, Skinner y Watson, proponen que el comportamiento humano se aprende a través de la interacción con el ambiente. Skinner introduce la idea de que las conductas son influenciadas por recompensas y por castigo, ¿verdad? Que lo vemos acá en esta parte de la imagen, mientras que el enfoque social cognitivo de Bandura, con su teoría de aprendizaje social, aquí se enfatiza la importancia de los modelos sociales y de la observación para el aprendizaje y el desarrollo. Vemos esta otra imagen, ¿verdad? Como, pues, en aquel entonces, ¿verdad? La televisión, pero pues no se diga hoy en día las pantallas, el YouTube, el Facebook, las redes sociales, a todo el acceso que tienen los niños y las niñas, todo lo que miran en el teléfono y a final de cuentas repercute en un comportamiento, en ciertas actitudes, en cierta conducta en ellos, a veces no precisamente que lo miren papá y mamá, pero que está teniendo una influencia en su entorno de aprendizaje. Por otro lado, les decía Skinner en esta parte del premio y castigo, hiciste algo mal, pues te castigo, hiciste algo bien, pues te premio. Y de cierta forma se tiene una parte conductual, ¿verdad? Donde el niño o la niña va creciendo, se va desarrollando con un condicionamiento operante que el día de mañana pues no es garantía que pueda ser una persona que creció en un desarrollo sano, en un desarrollo que le permitió poder interactuar con el entorno, porque pues siempre fue premio y castigo, premio y castigo. Yo, por decir, tenía un familiar conocido, no digo que era conmigo, pero yo recuerdo, ¿verdad? Cuando estábamos niños, la vida de nosotros en la economía fue escasa, mas sin embargo la vida de ellos fue de mucho dinero. Y yo veía a sus reyes, veía sus juguetes, veía sus recámaras y, o sea, cosas impresionantes. A veces ni oportunidad nos daban de sentarnos en la sala porque luego se la ensuciábamos. O sea, en esa hipérbole, ¿verdad? En el comportamiento. Y los niños, mis primos, crecieron con mucho lujo, con muchas cosas, pero no las podían disfrutar. O sea, tenían ese carro nuevo de control remoto, tenían esos muñecos grandísimos, pero ahí deberían de estar porque luego los echaban a perder. Y la casa siempre limpia, siempre intacta, o sea, es una exageración. Y acá con nosotros en casa, con mis papás, pues nosotros fuimos tres hombres, pues fue diferente. Fue más sencillez, fue más escasez, crecimos más en el ambiente, en el entorno, supliendo ciertas necesidades.
Y más sin embargo, el desarrollo que yo puedo ver hoy, tanto en un servidor como en mis hermanos, no es en una comparativa de ponernos, ¿verdad?, que somos mejores que ellos, pero sí se puede mirar cómo el desarrollo que tuvimos nosotros, pues fue diferente al desarrollo porque ellos estaban en colegio, eran buenas calificaciones, era reconocimiento de conducta, y yo recuerdo que mis calificaciones 7, 8, cuando salían 9, gloria a Dios, aleluya, poníamos contentos, pero yo aprendí que por decir, es bueno sacar buenas calificaciones, pero cuando nosotros presionamos en este premio y castigo, ¿verdad?, a los hijos, o sea, para mí, que un niño o una niña saque 10 o que tenga un reconocimiento en la escuela porque fue una persona, muy reconocida por el conocimiento que tiene, para mí no es garantía de que esté teniendo un desarrollo psicológico sano. Voy a ponerles un ejemplo. Mis hijas están, en el colegio. Y hablábamos de una niña que se sacó el primer lugar del desarrollo de aprendizaje. Todo el día ves a esa niña en los libros, en los libros, en los libros, o sea, está en la escuela, o sea, está ya como que de cierta forma quiere agradar a los demás, y saca 10, o sea, es muy una persona muy, muy bien comportada en la escuela. Y más sin embargo, nosotros, bueno, al menos yo en lo personal, yo no tengo esa exigencia, ni he tenido esa exigencia con mis hijos, ni ahora con mis hijas, porque comprendo un poco esta parte del desarrollo, humano que tenemos a través de la psicología, cómo todo esto va teniendo una repercusión. Y si nos metemos a la teoría de Bronfenbrenner, que nos habla del microsistema, del exosistema, voy a pasar a la siguiente imagen para poderla mirar de esta forma. Aquí tenemos el microsistema, ¿verdad? En la parte individual. Perdón, tenemos la parte individual, la parte del microsistema, del mesosistema, del ecosistema, del macrosistema, y vamos viendo cómo en donde tenemos palomitas, ¿verdad? Y tenemos las X, vamos a ver cómo todo esto tiene una repercusión. Si hablamos de una menor condición física en lo individual, pues bueno, va a tener una afectación en el desarrollo. Si hablamos de una baja autoestima, si constantemente la persona está dependiendo de la validación de los demás, de la aprobación de los demás, pues no vamos a tener un desarrollo saludable. El autoconcepto, la autoeficacia, la raza, la etnia, la edad, el sexo, o sea, todo esto de manera individual va a tener una repercusión en su persona, en su carácter, en su personalidad y de qué manera se va a presentar en el entorno. Porque ya en el microsistema, pues ya entran padres, amigos, educación de los padres, situación laboral de los padres, asistencia a eventos deportivos, familia, o sea, ya el entorno más cercano que nosotros tenemos es la influencia que tienen, ¿verdad? Nosotros como padres para nuestros hijos y cuando nosotros fuimos pequeños, la influencia que tuvieron nuestros padres, con nosotros, si fue con ellos con los que fuimos criados, porque hay veces que los crió la tía, hay veces que los crió la nana, hay veces que los crió la abuelita. Entonces, dependiendo del entorno donde desarrollaron estos principios, estas disciplinas, estas habilidades, donde crecieron y se desarrollaron en esas áreas, donde nutrieron esas primeras etapas de su vida, y ya posteriormente viene el mesosistema donde ya entra la escuela, ya entran profesores, ya entran calificaciones, que era lo que les mencionaba ahorita. Si las personas estuvieron en una escuela pública, si estuvieron en una escuela privada, si tenían clases, como por decir hoy en día, hay muchos niños que hoy en día, pues en su casa ya ni siquiera van a la escuela, en su casa toman clases, en línea, y no se desarrollan, no interactúan con el grupo, a diferencia de cuando están teniendo esas clases, ¿verdad? Si esas clases están siendo agradables, si están siendo satisfactorias, si el maestro
o la maestra ha desarrollado habilidades, se ha actualizado en las metodologías de enseñanza, de aprendizaje, entonces eso va a ser un boom en el niño, en la niña, pero de la misma forma, yo aquí al otro lado de estas paredes que tengo por este lado, colindamos nosotros con una escuela donde por 2 años tuve a mis hijas en la primaria. Y se me atrasaron mucho, ¿por qué? Porque había golpes, había amenazas, o sea, la formación de los maestros de una escuela pública, no era una formación actualizada, era una formación más del pasado, o sea, sí, pues son maestros que estudiaron, pero pues la educación va en una evolución, va en un constante cambio. En aquel entonces funcionó, pero ya no funciona para estos tiempos. Entonces, por situaciones que me tocó a mí ver y escuchar de mis hijas, bueno, dije, bueno, vamos a hacer el cambio aquí con ellos. Entonces, ¿cómo esto va a repercutir? Por lo menos nosotros pues estamos en una posición de poder decir, bueno, te quito de aquí, te cambio, hay el tiempo y hay la economía para poder pagar un colegio, pero ¿qué de las personas que no pueden hacer eso? Que ahí tienen que aguantar y que ahí tienen que crecer y que ahí tienen que estar esos niños, esas niñas. Entonces, todo esto va a tener una repercusión. El exosistema ya ahí son los espacios, la ciudad, la seguridad, como ahorita lo mencionábamos antes de clase, ¿verdad? Lo que se está viviendo no solamente aquí en la ciudad donde estamos, sino también en México y en otros países, si la zona es rural, si la zona es urbana, todo esto tiene una repercusión en el macrosistema, pues ya entra ahí políticas, ya entra lo municipal, lo local, las políticas escolares, la Secretaría de Educación Pública, los programas que tiene. Entonces, todo esto ya va teniendo una repercusión. Bueno, explico esta otra para hacer una pausa. La teoría de Vygotsky, como él, en esta teoría, Vygotsky habla de una zona del desarrollo próximo de la CDP, que es la diferencia entre lo que el niño puede hacer solo y lo que la niña o la niña puede hacer con ayuda. Y a veces no dejamos que el niño o la niña crezca en esa independencia y comenzamos a resolver y a solucionarle cosas que él o ella ya debería de hacer solo. Entonces vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar acerca de los apegos, apegos saludables y apegos no saludables, cómo de esta forma también se afecta el crecimiento del niño o la niña en la mediación. Vamos a ver el instrumental de herramientas sociales, cómo es que el niño o la niña se ha relacionado en su entorno, porque pues eso va a repercutir en lo posterior. Herramientas del pensamiento, si se trató, ¿verdad? Inteligencia emocional, si se habló de salud mental, del lenguaje, de los símbolos, de las reglas, de las técnicas, de los lápices, las computadoras, dependiendo, ¿verdad? Las herramientas que tiene al alcance el niño o la niña. En las funciones mentales también, que es lo inferior, lo innato, y lo superior, que ya entra en lo social y en lo exteriorizado. De qué forma estas funciones mentales el niño, a través de una salud mental, de una inteligencia emocional, fue creciendo, fue desarrollando, o a través de una ignorancia de la inteligencia emocional, de la salud mental, fue creciendo, pero no de una manera sana. Y en las habilidades psicológicas, pues ya la interacción de funciones mentales superiores, cómo es que el niño o la niña, de cierta forma, se va desarrollando. Hasta aquí, me detengo un poquito para poder escuchar reacciones, preguntas de la psicología del desarrollo humano. ¿Para qué creen que les pueda servir esto a ustedes el día de mañana que estén en un acompañamiento con las personas? Ayúdame a alguien a romper el hielo. Fíjese que yo sí lo veo muy interesante porque hay personas que se pueden quedar en las primeras etapas. Eh, yo conozco personas que todo se lo llevan a la boca
O sea, le dan algo e invariablemente, si tiene una pluma, un lápiz en la boca, el corrector, lo que tenga, se lo lleva a la boca. O sea, todo el tiempo está chupando cosas y creo que es agradable, pero ahorita que estamos viendo esto, pues probablemente se quedó en la etapa oral. ¿Es posible? Que lo hayan destetado antes Ok, o y sea, que no como haya que sido no, suplida esa satisfacción en él o en ella. Podría ser. pero aún en la edad adulta, Así es. El, sí, 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 Hay sí, gente entiendo. que duerme, o sea, y que ya Sí, están grandes y que el dedo. sí, yo conozco a un chico de 12 años que se chupa el dedo todavía y tiene A mí los me dedos tocó, todos chuecos. a mí me tocó atender a una familia que el niño ya de 3 años, 3, 4 años, tenía que la mamá ponerle la oreja para que se durmiera porque se dormía chupando la oreja. Ay, Dios mío. Y pues llegó un momento en que la mamá, pues, oye, yo tengo que hacer mis cosas y el niño quería que ahí estuviera la mamá. Entonces ya cuando entramos a esta parte, pues sí, por problemas de salud de ella, tuvo que quitarle el pecho Bueno, antes. ¿y cómo se corrige eso? Pues hay también terapia de conducta donde hay que trabajar esta parte con todas estas teorías que hemos escuchado de estos autores. Ahí sería ya profundizar, por decir, en lo que tiene que ver con este ejemplo que pones, la forma como buscamos aquí trabajar con el niño, porque aquí pues era niño el con el que nos tocó trabajar, en una plática por la edad que tiene él, porque ya creo que ya anda para los 4 años, una plática, una comunicación de papá y de mamá, de un acercamiento hacia él y comenzar a suplir algunas áreas que el niño necesitaba y que hasta en su momento no habían sido suplidas. Me refiero al juego, al cariño, a la cercanía. Y decía él, es que a mí no me enseñaron a ser cariñoso, es que a mí sí pues, pero eso ya pasó. Y ahora tenemos o bueno, tienen ahorita este problema, y vamos a ver si tienen la capacidad ustedes de poner de su parte para poderlo resolver. Y Pero ya, como o que en sea, un niño es más fácil, manden. como que en un niño es más fácil, pero en un adulto, Ay, Dios mío. Ya las rutas neuronales, las estructuras mentales están más rígidas. Dependiendo si el adulto nos referimos a alguien que ya pasó los 30 años, es complejo. Se necesita muchas habilidades del terapeuta. Pero si anda 20, 25, o sea, todavía las estructuras son manipulables, se pueden, no, son más flexibles. este señor ya es cuarentón, el que yo No, es conozco. que ya está rígido, imagínate, hasta un hueso se quebra una persona, o sea, y ya se apostilla, o sea, porque ya hay más rigidez de la misma forma también en la Claro, cabeza, o sea, las rutas de la experiencia de las cosas que han hecho y cómo lo han hecho, o sea, se van marcando, se van marcando, se van marcando, y por eso la gente adulta dice, es que así me ha funcionado y así lo voy a hacer. Y se cierran a no tener una apertura a hacerlo diferente. Muy bien. Adelante, ¿quién más? Cookie, Sammy. Ah, Sammy, adelante, por favor. Tengo tres preguntillas. Ahorita que A ver. hablaban de la fase oral, que el destete, los problemas que puede haber en el destete antes de tiempo y después de tiempo, pero ¿cuál es el tiempo de referencia para decir este es el tiempo de destete? Porque en medicina pues se usa, ¿no? Que a los 6 meses, pero ahora han estado sacando teorías de que cuando el niño esté listo y el tiempo que el niño quiera. Es que sería una respuesta algo atrevida mencionar a ciertos meses, porque con la evolución que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta que el niño o la niña
pues no cuenta con las mismas capacidades de desarrollo que tienen unos u otros para poder decir Exacto, a este tiempo, ¿no? O a esta edad tendría que ser. correcto. Y yo creo que ahí más que nada es poder tener un acercamiento con los padres, cómo es que van teniendo su relación. La verdad que es cuando los padres son unidos, cuando en los padres hay comunicación, cuando hay coinonía, comunión, afecto, amor. La verdad que pueden destetar al niño o a la niña, no antes, sino en un tiempo necesario donde ya el niño o la niña ya puede ser independiente de esa teta. Pero tal vez, es que eso es un refugio pues del niño o la niña. Sí, porque normalmente a los 6 meses es cuando empieza la lactación, que es cuando ya empiezan a comer sólidos. Entonces yo dije, ah, bueno, pues tendría que ser después de los 6. Pero luego también vemos niños de 5 años que hasta se ve extraño y la mamá sigue dándole el pecho y bueno, digo yo, pues cada quien pues tomará su referencia, ¿no? Pero como dice que es esa fase te va a mostrar problemas de si lo destetaron antes de tiempo o después de tiempo. Quería saber más o menos una prox, ¿verdad? De cuál es el tiempo de referencia, pues, que se usa. El apego, que ahorita lo vamos a ver, cuando se desteta después, que se pasa de tiempo el niño o la niña, va a haber un apego enfermizo. Cuando esté casado, ese niño o esa niña va a recurrir a mamá, a que le Ok. resuelva los problemas, sean Ujú. económicos, sean emocionales, sean familiares, porque hasta hay un momento que nosotros en terapia necesitamos hablar a veces un poco fuerte con los padres y decirles, es que si haces memoria, recuerda en el tiempo que le dejaste de dar pecho, que te excediste de tiempo y estás haciendo ahora lo mismo, nada más que ahora sin teta. Ok, Pero sigue el niño o la niña, en ese joven adulto de 20 25 años que sigue todavía dependiendo económicamente, emocionalmente, mentalmente de papá o de mamá. ujú. Y luego mencionaba en la fase fálica la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Quiere decir que la masturbación infantil se puede considerar como algo normal y no necesariamente es un signo de que han abusado de un niño. Es la zona del placer que tiene el niño o la niña, ¿verdad? El toque, el roce, o sea, un placer sano que de cierta forma va aprendiendo el niño o la niña, que ya es diferente cuando lo tocaron, que ya es más diferente cuando lo introdujeron, que ya es diferente cuando fue acosado, ya pues todo este descoyunto sexual, o sea, es como una bomba, ¡pum! Y comienza a tener una fijación el niño o la Ok, niña y es cuando viene la pornografía, la masturbación, pero ya como una patología, o sea, ya no como un desarrollo ok. psicosexual del ser humano. Sí, porque alguna vez comentaba con una persona que es psicóloga y hablábamos de los toddlers específicamente que están como en esa etapa de como autodescubrimiento, pero luego también ella me decía, no, pero es que también hay que pensar que a lo mejor abusaron de ese bebé porque no es normal que un niño se masturbe o que un bebé se masturbe, pero yo también pensaba, bueno, pero a lo mejor hasta el roce del pañal o no sé, cualquier detalle descubrió la sensación, le gustó y pues lo hace, ¿no? Eso es lo que yo pensé, pero sí sería, por ejemplo, ya, im- para mí es importante, o sea, volviendo a la plática que tuve con ella, o sea, saber si realmente es un signo de que abusaron de un bebé, pues, El niño o la niña, esto es importante lo que les voy a decir, el niño o la niña va a desarrollar una fijación más como una patología en ello cuando no se desarrolla la parte intelectual, cuando no se desarrolla la parte afectiva
cuando no hay labores donde se realizan juntos en familia, llámese juego, llámese paseo, llámese convivencia, donde el niño o la niña pasa mucho tiempo solos. Ok. Entonces, en esa soledad, el niño o la niña, al momento de tocar esa parte, le va a producir un neurotransmisor que le da placer, serotonina, y debido a ello va a buscar repetir, repetir, porque ese placer no lo está teniendo con el abrazo de papá, con el abrazo de mamá, con el juego con los hermanos, con los compañeros. Entonces, ese placer pues se desenfoca y es ahí donde vamos a tener una patología, no tanto porque lo abusaron, lo violaron, más bien porque pues hay una irresponsabilidad por parte de papá o de mamá que no son, es que de repente papá y mamá dicen, es que nosotros te damos lo que nos pides y es que nosotros te damos, bueno, eso no es amor, eso es responsabilidad. Ujú, Ya cuando hablamos la parte del amor, del afecto, pues ya ahí se suplen muchísimas necesidades del niño o la niña, donde se desarrolla la parte emocional, la parte mental, y que eso nos produce a nosotros pues cierta seguridad desde pequeños, y que a veces no tiene nada que ver con el materialismo, sino que tiene más que ver con la cercanía, con el afecto. ¿Cuál es la diferencia de un hogar a una casa? Pues que una casa, pues son paredes, es techo. Un hogar es un lugar donde tú te sientes seguro. ujú, Y hay muchas familias con casas, muchos niños con casas, pero que no tienen hogar. ujú. Correcto. Y la última preguntita, es que mencionaba usted en cuanto a la educación, la repercusión, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, por ejemplo, que están en escuela homeschool o cuando están en escuela privada o en escuela pública. Y la verdad, yo, por ejemplo, veo mucho aquí en Estados Unidos esta tendencia que el homeschool es cada vez más frecuente porque aquí, por ejemplo, hay mucho problema de bullying. Aquí, por ejemplo, está como, ¿qué le puedo decir? La mata de las ideologías que están queriendo meter en las escuelas y pues muchos papás no están de acuerdo con meter eso en la crianza de sus hijos. Entonces yo digo, ¿qué tanto repercute, por ejemplo, que un niño esté llevando homeschool a una escuela normal? Pues si los padres, o en este caso los tutores que están llevando esa responsabilidad, han desarrollado metodologías pedagógicas, buenísimo. O sea, porque van a crecer los niños y las niñas con una seguridad que no es lo mismo que, no sé si recuerden uno no recuerdo ahorita el nombre de uno de ellos, pero que de la escuela, o sea, lo vetaron, la maestra le hizo una cartita y le dijo su hijo es un bueno para nada, no No. sirve, y ya cuando el niño le pregunta a mamá, la maestra te mandó esta carta. Y cuando se la lee, le dice el niño, mamá, ¿y qué dice la carta? Me dice, mira, hijo, me dice que tú eres un niño superdotado, que tú tienes una inteligencia superior a la que tienen ellos, son los niños, y que por lo tanto ella pues no te puede dar la atención debido a tu capacidad que tú tienes. Es por ello que yo te voy a dar esta escuela. No me acuerdo si fue Einstein o alguien así de esas personas que lograron tener un buen acompañamiento por parte de, en este caso, de mamá, y desarrollaron estas habilidades, de estas diferentes etapas. ¿Es bueno o es malo? Pues creo que mientras se desarrollan las etapas saludables, las cognitivas, las afectivas, las sociales, no pasa nada. El problema es cuando los queremos meter a una cápsula, así como que aquí, que no les pase nada. Ahí ya es el problema. Ok. Yo de repente agarro, por decir, a mi hija, tengo una de 12 años y tengo otra de 8 años, y como el día de hoy, vámonos en el camión. Y nos subimos al camión y ahí vamos el camión.
Luego de repente voy escoltando el camión donde ellas van, para comenzar a desarrollar esa habilidad. Tal vez alguien podrá decir, es que qué irresponsable, mira nada más. Bueno, pero cada quien tiene desarrolla una forma, una habilidad de acompañar a los hijos, a las hijas. Correcto. Muy bien. ¿Seguimos o hay alguna otra pregunta? Ah, Cookies, por favor. Bueno, pues yo siento que es importante las etapas de desarrollo y saber varias teorías, más que nada para no dar un mal diagnóstico eh, a, nuestros pacientes. Y también como que para ver las varias partes de la moneda, pues, o sea, como que del prisma, porque Sí. a veces vemos un niño y ya los que estamos estudiando, no sé, terapia, psicoanálisis, ya los psicoanalizamos y decimos, ay, es que es un Error. niño con mucho apego. Y decimos, no, es que hay que saber el historial, hay que saber varias partes de su entorno, varias partes porque no podemos cometer esa negligencia, pues. Entonces, sí es interesante saber varias teorías y como dice usted, no casarnos porque aunque sea Freud, el padre del psicoanálisis, a veces dicen, ay, Freud, sí, pero era un amargado, o sea, hay que ver la parte, o sea, la parte de atrás, ¿no? O a veces decimos, ay, es que, no sé, varios filósofos, pues sí, pero varios tuvieron mucha parte de heridas emocionales paternales que gracias a eso no conocen la gracia y gracias a eso no la conocieron y formaron sus teorías y, no, yo siento que no todas las temporadas son las mismas. Como decimos, en el pasado eran criados los papás a conforme lo que nos dicen muy duros, rígidos. Y ahora les dicen, no, es que los niños son muy de cristal. Y yo digo, bueno, es que van cambiando las temporadas y aunque los valores siguen siendo los mismos, van cambiando las temporadas. Pero si nos casamos con las teorías de los padres de las filosofías amargadas, no, pues los vamos a matar peor. O sea, entonces yo siento que sí es importante saber de todo para no dañar un poquito más a nuestros niños. Digo nuestros niños en general porque desde que yo conocí, por ejemplo, el amor de Cristo, a mí no me gustaban los niños. Yo decía antes, ay, ese niño está muy chiqueado, que me lo presten 2 semanas, cuando veía niños chiqueados, ¿verdad? Lo voy a ¿cómo? A hacer militar. Sí, yo decía, pues por lo mismo que mi mamá fue estricta, Sí. mi mamá nada más con una mirada o con un pellizco nos enderezaba y enderecense. Ay. Y así, entonces yo veía niños chiqueados y yo decía, ay no, con que me los presten 1 semana. Y como nada más tengo un hijo y muy tranquilo, dije así. Pero fui conociendo otra parte de decir, no, es que no podemos saber cuál fue su entorno. Como dice usted, sí influye mucho el entorno, influye mucho también bastante los padres. Hubo una vez también, antes de que mi hijo lo metiéramos al kinder, yo decía, hubo una cuestión de preguntarme, ¿lo meto en colegio o lo meto en una escuela pública? Yo crecí en escuela pública y yo siento que me hice guerrillera, ¿no? Pero entonces yo dije, ¿qué hago? Y luego aparte veía en mi entorno personas de colegio y personas de barrio como yo, ¿no? Y, y decía, bueno, es que estas de colegio están muy chiqueadas. Para empezar, no me gusta ni cómo hablan. O sea, parece que viven en un mundo de cristal. Y, y no sé, siempre fue esa cuestión. Ahorita sé que dije, no, pública. Pero claro que si puede tomar un curso de piano, un curso de esto, a mí me gustó más. Me gustó más porque es el entorno en el que creces y con las personas que te relacionas. De verdad, yo las personas que crecieron en colegio o que siguen creciendo, no salen
de su burbuja, de todo es materialismo, todo es marcas, ah, todo es físico, pero hasta pareciera que también no les enseña la otra parte de la resiliencia. O aparte ya nada más se saben así como todo conceptual, pero en realidad, voy a poner así rápido un ejemplo. Yo tengo un hijo de 17 años y yo me casé con mi esposo y mi hijo tiene una niña, bueno, una jovencita también de 16 años. Ella creció en un entorno así como que muy fresa, todo bien. Y mi hijo, yo decidí que creciera en un entorno medio. Lo decidí. Entonces, cuando viene mi hija postiza, no sé ni cómo se le llame así, mi hija, ¿no? Cuando viene mi hija a mi casa, son las 8 de la noche y mi esposo le dice, oye, Zaira, ve a la tienda. Y me dice, ay, es que son las 8 de la noche. Y Leo le digo, ¿y qué? Ve. Y dice, no, es que me da miedo. Entonces, le digo a mi hijo, acompáñala, amor, acompáñala. Y cuando mi hijo a lo mejor va al Oxxo a las 11 de la noche o así, no digo que sea negligente, porque también yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué, mi amor? No salgas después de las 11:30, aquí está el ambiente normalón, pero de todas formas, ¿para qué arriesgarnos? Pero es esa parte donde a veces medio los queremos cuidar de todo y a veces los hacemos más temerosos. Entonces, yo siento que sí tiene mucho que ver el entorno en el que crecemos y también que los padres sean de esos padres, mi palabra siempre es como guerrilleros, no quiere decir que seas de a tiro a lo naco y sabes que vete a pelear y todo eso, no, pero sí tener las herramientas para cada etapa de tu vida. Entonces, yo sí siento que es bueno saber las teorías, no casarnos, pero sí saberlas para dar un diagnóstico más acertado y ver a cada niño como un área de oportunidad para qué le podemos dejar para mejorar o entenderlos más a los niños. Ahorita ya veo a los niños chiqueados y ya les digo, ay, me da risa ya la verdad, ya me cambié la perspectiva. Yo dije, ay, ese niño, ya sé cómo más o menos manejarlo. Y ya hasta los quiero, pero cómo puede cambiar, el amor de Cristo puede cambiar mucho la mente. O sea, una metanoia totalmente diferente. Y pues eso es. Sí. Y bueno, y como hemos escuchado ahorita, para escuchar a Dulce, como hemos escuchado ahorita a Cookies, nos hemos percatado, ¿verdad?, del contexto, del entorno, ¿verdad?, de ella y de qué manera, hasta como lo mencionaba, ¿verdad?, de su hijo, yo decidí, ¿verdad?, porque hay un tiempo en que los padres, nuestros hijos no tienen la edad para decidir. Que si es bueno o que si fue malo, pues eso se va a ver el día de mañana. Creo que no está en juego si tiene que ser así o si debe de ser así. Creo que lo que importa es la inteligencia emocional, la salud mental, la salud espiritual, de la forma como están creciendo nuestros hijos, de qué tan sano es que ellos están creciendo, y de qué forma el día de mañana los vamos a ver nosotros, ¿verdad? Y Eligiendo una pareja, un trabajo, un estudio, una carrera, de qué manera se van a desarrollar. Ahí es donde vamos a ver si la teoría de nosotros fue buena o si no fue buena. sí, porque yo siempre he pensado que tenemos que tener como un equilibrio, porque también yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Desde chico, le dije, "Ay, debes de saber aprovechar tu tiempo, o sea, no quiere decir que porque estén en escuelas públicas sean unos chavos que pierdan el tiempo, ¿no? En sus tiempos libres tocan la guitarra, aprenden otro idioma y todo eso. Por ejemplo, las mujeres de mi generación, yo tengo 40 años, las mujeres de mi generación, por mucho que estuvieron unas en colegio, pues no les dio más que para casarse y tener una bolsa de marca. Y yo digo, y en cambio uno así como que vive muchas experiencias y dices tú, no, es que es la inteligencia emocional, pero también más que nada es saber cómo utilizar tu tiempo. Resiliencia, Ajá, administración. sí. Muy bien. Gracias, Cookies. Dulce, no se vaya a cansar, Dulce, de tener la mano ahí levantada. Te escuchamos, Dulce.
Lo bueno es que es virtual. Si no, creo que ya hubiera dicho, bueno, ya para la siguiente clase. Eh, bueno, primero a mí se me hace increíble esta parte de los enfoques de las etapas y saber de psicología social. Creo que es algo que no solamente como consejeros, sino como hijos de Dios es importante, porque muchas veces podemos levantar juicios, levantar perspectivas, porque el mundo es tan diverso como diversos son los dones y la multiforme gracia de Dios, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener herramientas para poder hacer una historia clínica de calidad desde un inicio, aperturarnos a escuchar los contextos sin un juicio y más bien mm, creo que es una excelente oportunidad de expresar misericordia, de expresar gracia y de buscar el cómo sí, ¿no? El cómo sí y obviamente basado en la palabra de Dios, pero también tomando como marco de referencia, pues todas estas etapas que por método de observación, por método científico, pues todos atravesamos por ahí, que no nos podemos casar, pero que sin embargo, pues conocer como todas estas etapas de Funciona. diferentes, ajá, de diferentes eh, ahora Autores. sí que corrientes y autores, Correcto. pues nos permiten ir teniendo como una guía para tener un entendimiento más profundo de la realidad de la persona que estamos aconsejando. Creo que es muy importante entender el contexto antes de cualquier cosa y también verlo desde una mirada y perspectiva de amor y de gracia, porque como dice primera de Juan, en la carta de primera de Juan, que es uno de mis libros favoritos de la Biblia, dice, les decimos estas cosas para que su alegría sea completa. Entonces creo que Así el es. propósito es que a través del consejo, a través de esa interacción con nosotros, ya sea como consejeros, incluso, por eso digo, incluso como cristianos, ¿no? Sea que acerquemos un poco a las personas a esa alegría completa que reposa y vive en Cristo Jesús, pero que también respetemos el proceso de cada persona. Entonces, creo que el entender el contexto, el permitirnos saber que no solamente hay una forma de hacer bien las cosas, por eso también escrito está la multiforme gracia de Dios, la multiforme bondad inmerecida. Yo creo que a cada uno se nos dio una medida de fe, a cada uno se nos dio un talento y entender el contexto, eso es crucial y por eso creo que esta parte de psicología social, también entender el entorno, el ambiente, la herencia, los dones, los talentos, los ministerios incluso que nos rodean, es muy, 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 muy importante, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que es una persona que está rodeado de músicos. ¿No? Y esta persona tiene un conflicto porque quiere, está en rebeldía y porque no sabe qué estudiar y porque está harto de ese mundo. Entonces, hay que entender el contexto, no podemos como hacer puntos de valor. Eso como uno. Y como dos, algo que se me hace a mí muy, muy interesante y que yo lo he entendido ahora que tengo una hija adolescente, súper adolescente, está en plena adolescencia, es ahorita que hablábamos acerca de, porque hablábamos de la etapa del despertar sexual y todo eso, yo tenía esa duda del despertar sexual, pues Dios lo permite, ¿no? O sea, Dios lo permite en realidad desde que somos muy jóvenes, o sea, cuando no hay una madurez tan completa ni espiritual ni mental. Y como bien decía el doctor, o sea, depende mucho del acompañamiento, depende mucho del ambiente también. Y bueno, yo llevé a esta pregunta a mis pastores y a mí me contestaron algo que a mí me hizo entender las cosas y a nivel espiritual, y es que Dios permite este despertar temprano como una forma de enseñarnos dominio propio, ¿no? Eh, nosotros como seres humanos, en algún punto el Espíritu Santo nos va a guiar a su fruto de dominio propio, pero una de las primeras formas es al despertar sexual, es poder ir poco a poco de la mano de Dios. Esa es la guía que también como consejeros creo que debemos dar. Nosotros ahorita estamos en ese proceso en casa, que es guiar a nuestros hijos
a aprender el dominio propio con ayuda del Espíritu Santo, entendiendo su cuerpo, entendiendo la realidad, entendiendo los riesgos, pero también entendiendo el mundo espiritual, su mundo espiritual también, su relación con el Espíritu Santo. Entonces, lo que decíamos es para que conquistando dominio propio, pues ya al momento de casarte no te cases porque pues te estás quemando, ¿no? O sea, que también es bíblico, pero que lo hagamos como con un dominio de decir, yo decido amarte a ti, esposo o esposa, y entregarte conscientemente esto que ya domino, no como caballo sin Sin freno. rienda, ¿no? Ujú. Exacto, sino con una decisión consciente, porque muchos matrimonios también llegan a fracasar por eso, porque están basados únicamente en la parte sexual, porque alguno de los cónyuges no se dio el tiempo en su soltería de habitar en él y desarrollar el dominio propio de la mano del Espíritu Santo. También por eso es muy importante la parte del yugo igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la aportación, creo que este tema a mí me gusta mucho y pues gracias por darme la palabra. Sí, sí, Dulce, gracias, gracias por la aportación. Ahí en el material que ustedes tienen, van a ver que hay unos métodos de investigación, les recomiendo porque tienen que responder unas preguntas por ahí al final en esta semana, que ustedes revisen estos métodos de investigación en lo que tiene que ver con lo social. Y aquí ya no me voy a meter en ello porque quisiera aterrizar el tema de hoy con el desarrollo del apego y las relaciones tempranas para relacionarlo con lo que estábamos hablando en la primera parte, porque aquí en el apego y en el desapego son aspectos fundamentales en el crecimiento socioemocional de los niños durante esta etapa infante. Y entonces las relaciones tempranas con los cuidadores primarios, vamos a ver que si el niño, la niña recibió afecto, recibió amor, paciencia, comprensión, pues todo eso va a repercutir, ¿verdad? Yo veía un video como hablando de las culturas, ¿verdad? Una cultura de unos padres mexicanos, están en una mesa disfrutando de la comida y el niño tira el vaso de leche y se hace un reguero en la mesa. El papá se levanta, se molesta, lo maltrata y mira nada más y no tienes cuidado y el niño pues agacha la cabeza. Y si no es que hasta a lo mejor hasta un manotazo por ahí alcanza, ¿verdad? En la cultura mexicana. Y veía un video en otra cultura, no digo el país, nada más otra cultura, como pasa lo mismo y papá se levanta y le dice, tranquila, tranquila, no pasa nada. Ahorita limpiamos. Vamos a seguir, ya se paran, limpian y seguimos disfrutando el alimento. O sea, fue un error, algo pasó y aquí no pasa nada. Entonces, ¿de qué forma esto va a repercutir en ese niño, en esa niña? ¿De qué forma le fueron marcando los errores? ¿Cómo le acompañaron en esos errores, en esas equivocaciones? Que se volvió un trastorno, o se volvió inteligencia emocional, salud mental, dependiendo la forma del acompañamiento. Entonces el apego no solo es crucial aquí para el desarrollo emocional del niño, sino que también va a tener un efecto a largo plazo. Si pensamos, por decir aquí, en las características de un afecto seguro, podríamos hablar de que los niños con apego seguro, las niñas con apego seguro muestran confianza de las personas que los cuidan. Se permiten explorar su entorno, como esta parte del tocarse, no se van a tocar con lujuria, no se van a tocar su cuerpo. O sea, es una parte de la investigación donde están en un descubrimiento, ¿verdad? Donde tal vez la parte de la palabra pecado desde un contexto tabú o desde un contexto religioso, pues va a marcar, ¿verdad? Una fijación en aquel niño, una prohibición en aquel niño, en aquella niña, donde lo que prohíbes, pues se vuelve más rico y más delicioso, donde va a tener que hacer las cosas el niño o la niña a oscuras o en lo secreto. Cuando el niño se siente angustiado o la niña se siente angustiada e incómoda, va a buscar el consuelo de su cuidador. ¿Cómo es entonces que que el cuidador responde? En el desarrollo posterior,
Este tipo de apego generalmente conduce a un desarrollo emocional donde el niño crece saludable, la niña crece saludable de manera equilibrada, y este apego seguro que tiene a desarrollar le va a proporcionar una buena autoestima, va a desarrollar una confianza en sí mismo, en sí misma, y una capacidad efectiva por lo afectivo, por la formación afectiva que tuvo, va a desarrollar una capacidad efectiva para manejar el estrés, las emociones, va a desarrollar resiliencia, y a medida que crecen, pues esas patologías, esos trastornos, esas fijaciones van a quedar fuera del alcance porque no entran a esa experiencia de estrés, de marcación, de soledad, de lejanía, porque pues ni siquiera conocieron esa parte de las etapas de su vida en la infancia o en la adolescencia. Entonces, estos apegos seguros son más propensos a establecer relaciones positivas y saludables que van a repercutir en la vida adulta. Un apego inseguro, vamos a ver que los niños, un apego evitativo, pueden mostrar una aparente indiferencia ante la separación de sus cuidadores, y a menudo van a evitar el contacto físico y la proximidad emocional con ellos. No va a haber confianza para poder hablar y expresar lo que sienten, porque se van a sentir como reprimidos, van a tener el rechazo del abrazo, de la cercanía, del afecto. Pues este tipo de apego se observa cuando los cuidadores pues han sido distantes, no han tenido, por cuestiones del trabajo, por cuestiones de que también el adulto no tiene una salud mental, no tiene una inteligencia emocional, no ha desarrollado una inteligencia espiritual. Entonces, de la misma forma, no hay salud holística, no hay salud transpersonal, y por lo tanto, pues repercute en este apego inseguro, ¿verdad? Que tienen los niños o las niñas. En el desarrollo posterior, entonces, estos niños, estas niñas, con este apego evitativo, tienden a reprimir sus necesidades emocionales, no dicen lo que sienten, no dicen lo que piensan, lo que les va a llevar a que estos niños vayan a tener dificultad a formar sus relaciones, tanto en la escuela, en la adolescencia, como el día que elijan una pareja, y que va a repercutir, insisto, en la vida adulta. Y la tendencia también a evitar la parte de la vulnerabilidad emocional. Van a desarrollar este, una protección, ¿verdad? De que me protejo, me protejo, me protejo, y no permitir, ¿verdad? Mostrar esa parte vulnerable. ¿Por qué? Pues porque hay una represión. Tal vez creció con conductas, hirientes, prepotentes, dañinas, que le enseñó, ¿verdad?, a autoprotegerse y no poder tener esa confianza. Y a veces los que afectan más a los hijos son los padres, por las actitudes que tienen, más cuando hay alcohol, cuando hay drogas, cuando hay visitas de personas que, lejos de traer paz o bendición a los hogares, vienen a traer discordia, acoso sexual, molestia, etcétera. Entonces, esta tendencia de evitar estos niños, estas niñas, la vulnerabilidad emocional puede afectar la capacidad de estos individuos para confiar en los demás, y se vuelven personas desconfiadas. Y el manejar sus emociones de manera saludable, o sea, va a haber una represión, va a haber una manipulación, no va a haber una gestión de las emociones. ¿Cuál es la diferencia de controlar las emociones a gestionar las emociones? O sea, cuando controla las emociones no te permite sentir lo que necesitas sentir en ese momento. O sea, si tienes que llorar, no lloras, te aguantas. Si tienes que en determinado momento pasar una crisis de sufrimiento, o sea, no lo haces porque el ego está tan desarrollado, la parte soberbia, altiva, no te permite darte esa oportunidad. Entonces pues te pones una caparazón emocional y frustras esa parte en tu persona. Mas, sin embargo, cuando gestionas tus emociones, te das cuenta de que cuando es necesario llorar, pues voy a llorar y no pasa nada. Cuando es necesario mostrarme vulnerable, lo voy a hacer y no pasa nada. A veces como padres necesitamos, cuando ya tenemos hijos grandes, el mayor que yo tengo tiene 31 años,
cuando tenemos ya hijos grandes, a veces es necesario mostrar nuestra parte vulnerable con ellos para que nos quiten, ¿verdad? De repente, de ese altar donde nos tienen como esos super papás, esos super mamás, donde todo lo sabemos, todo lo resolvemos y de repente, pues miras que también me equivoco, también me enfermo, también tengo escasez, también hay esta dificultad y que de esta forma, podamos tener una cercanía, ¿verdad? Con ellos a través de la parte vulnerable. Ya en el apego inseguro ansioso, vamos a ver cómo los niños en este apego muestran ansiedad. Y eso lo vemos hoy en día de una manera impresionante en los hogares. Cuando los cuidadores se alejan y tienen dificultades para calmarse, incluso cuando el cuidador regresa. Entonces, a menudo este apego inseguro se muestra conductas ambivalentes, conductas contradictorias, buscando consuelo, pero resistiéndose a la cercanía. Y es que te odio, lárgate, no quiero que estés aquí conmigo. Es algo contradictorio porque el lenguaje es, o sea, te necesito, me haces falta, pero no te lo sé decir. O sea, no sé cómo expresar mi emoción, mi sentimiento de manera sana. Y entonces tomo una reacción ambivalente, contradictoria, y si el papá o la mamá no hay salud emocional y se engancha con aquellas palabras del hijo o de la hija, pues termina en un caos el hogar. Entonces, el estilo de apego que está asociado con cuidadores que son inconscientes en sus respuestas a las necesidades del niño, vamos a ver este apego inseguro. En un desarrollo posterior, vamos a ver cómo estos niños que generan esta ansiedad pueden desarrollar inseguridades emocionales y una alta dependencia de los demás para sentir seguridad. Siempre codependientes, dependientes. Y si llegan al matrimonio de esa forma, híjoles, van a ser una carga para el cónyuge. Porque ahora esa codependencia o esa dependencia la van a dejar caer. Antes era con los que me cuidaban, ahora va a ser con la persona con la que voy a estar y se vuelve una carga emocional donde a veces el cónyuge no tiene, sea hombre o sea mujer, a veces no tiene esa capacidad, ¿verdad? De soportar. ¿Por qué? Pues porque no se casó para tener un hijo, o sea, se casó para tener una pareja. Y ahí es donde tenemos el conflicto. Entonces, como adultos, se pueden experimentar dificultades para manejar la ansiedad en las relaciones y se puede tener miedo al abandono o a la rejección. Y le voy a parar aquí porque ya vamos aquí algo con el tiempo y sí me gustaría que escucháramos por lo menos también a Marta, que nos dieras también alguna aportación. Maestra Marta, si estás por ahí para escuchar alguna aportación de tu parte. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí saludando y escuchando todos los comentarios bien, pues la verdad, uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Y esta parte, por ejemplo, a mí que es, dijera, un análisis diario, ¿no? Que en mi caso, por la parte de la formación que doy, tomar en consideración cada una de estas partes, ya que etapas, perdón, de la vida del ser humano, ya que yo, por ejemplo, en mi negocio, en mi empresa, atiendo niños desde la infancia hasta niveles ya profesionales, ¿no? Incluso adultos mayores, en lo que es la psicoterapia. Y sí, definitivamente, como lo decían anteriormente mis compañeras, es muy importante conocer toda esta influencia psicosocial del entorno que nos rodeamos, todas estas partes de los apegos, cuando es sano, cuando no es sano. Y pues bueno, también, ¿por qué no en nuestra vida personal también, ¿no? Porque nos pega también que a veces por ahí como que andamos un poquito fallando y dices tú, ah, caray, o sea, es bueno cuando lo dicen, ¿no? Pero cuando se trata de ponerlo en práctica contigo mismo, con tu vida misma, a veces como que hay pues conflicto, ¿no? Bueno, yo se lo he expuesto a este doctor en ocasiones, pues también entro como que en ese choque, ¿no? De decir, a ver, o sea, si tú estás en esto, si tú lo sabes, ¿por qué no lo aplicas bien, ¿no?
porque en algún momento, o sea, se me va y se los digo honestamente que a mí, por ejemplo, estos temas ya los extrañaba, la verdad, porque no había yo podido integrarme en las clases por la cuestión de mis reuniones. Sin embargo, por ahí atendiendo a pues su sugerencia, dije, no, sí tengo que hacer modificaciones, ¿no? Porque es importante. Y pues bueno, yo me llevo, la verdad, un gran aprendizaje, una gran experiencia, y pues agradecerle a usted también, ¿no? Que nos da todo lo que está a su alcance para que podamos nosotros entender con mayor significado cada uno de estos temas. Y esta, gracias, maestra Marta. Y esta parte, fíjense, del desarrollo, la psicología del desarrollo humano, la vamos a seguir con esta parte también la próxima semana. Van a ser 4 semanas las que vamos a estar de manera insistente en esta área. Por lo mismo, porque como terapeutas, pues necesitamos nosotros aprender a desarrollar estas habilidades, estas destrezas. Eh, a veces no es suficiente únicamente el conocimiento. Yo conozco muchísimas personas, para mí, admirables por el conocimiento que tienen, pero a la hora que enseñan o a la hora que quieren transmitir ese conocimiento no saben cómo hacerlo. O sea, qué impresionante lo que sabes, lástima que no sepas cómo poder transmitirlo. Y a veces nos pasa como padres, nos ponen como excelentísimas personas, pero a veces esa excelencia no la podemos transmitir a nuestros hijos. Entonces necesitamos aprender de estas etapas de aprendizaje y sobre todo lo que yo les invito a practicar en esta semana es esta parte de la sencillez de la humildad, del bajarnos. El querer que nuestros hijos adolescentes, el que nuestros hijos jóvenes no cometan errores, es privarlos de su experiencia de vida. ¿Acaso no fueron los errores los que nos formaron a nosotros? Y qué mejor, o sea, si el niño o la niña comete errores estando en tu casa, qué mejor para que lo puedas acompañar o la puedas acompañar. Porque el día que ya no estés, o el día que el niño o la niña, adolescente, joven, se vaya, ya no esté a tu alcance, entonces ya va a ser algo completamente diferente. Qué mejor, ¿verdad? Que nuestros hijos, que ahora que están cercanos, cometan esos errores y nosotros los podamos acompañar, sin una negligencia, sin un narcisismo, sin una deformación emocional o mental, sino recurrir, ¿verdad?, a la sencillez, a la humildad, hacer un viaje hacia adentro, redescubrirnos, que es lo que hemos estado haciendo también en parte de los ejercicios, para que en ese redescubrimiento lleguemos a una reconciliación y desde esa reconciliación, desde ese amor hacia nosotros, podamos amar, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro entorno, porque a veces yo he visto personas que son muy exigentes, o sea, se exigen mucho y son así y tienen que hacer las cosas bien y como que son muy perfeccionistas. Y yo digo, híjoles, yo nomás miro a los hijos, ¿no? A las hijas, ¿no? A veces ni las conozco, pero digo, ¿cómo les irá a estos niños, a estas niñas, ¿verdad? Hijos de estas personas, porque uno mira, ¿verdad? Con qué agresividad, ¿verdad? O de qué manera se culpan. De que siempre querer hacer las cosas bien, correctas, entre comillas, y afectando el entorno. Entonces creo que lo que realmente vale la pena como terapeutas es nuestra salud emocional, nuestra integridad, el crecer a través de la meditación, de la oración, el crecer hacia adentro, porque mientras más crecemos hacia adentro, más sanos nos relacionamos con el entorno. Y también más sanos nos relacionamos con nuestro próximo, con nuestro prójimo, ¿verdad? Como lo manda la escritura, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como ya aprendí a amarme, como ya aprendí a reírme cuando cometo errores, cuando, híjoles, me pasó esta, ni modo, o sea,
ya no me estoy así por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues ya no es taquicardia, ¿verdad? Es esa parte, o sea, ya entendí esa parte de que no exigirme demasiado, porque eso ayuda también a que a la hora que se equivoquen mi esposa, mis hijas, no caer con esta parte narcisista, egoica, soberbia, altiva, grosera, de exigirles también a ellos. ¿Qué es el resultado? Relaciones más sanas a través del aprendizaje del desarrollo psicológico, social del ser humano. Pues aquí paramos entonces, gracias. No sé si quede alguna pregunta o algún comentario de alguna de ustedes. Adelante, un minutito, 2 minutitos, lo podríamos hacer. Gaby, Profesor, adelante. una duda. De lo de la tarea es contestar las primeras 10 preguntas que vienen ahí. Así, Es como y decía que van a ser 4 semanas. ajá, es que por ahí en el documento, si ustedes revisan, ahí está marcado donde es la segunda semana. Ah, creo que este material que tiene nada más trae 2 semanas. Nada Ujú. más ah, ya la siguiente semana se aborda el desarrollo durante la infancia media y la adolescencia. Entonces van a ser estas 2 semanas nada más, las que vamos a abordar el desarrollo. No, pues gracias. Muy bien. Sammy, cookies, dulce. Bien. Vámonos pues a descansar. Ahí buenísimas las preguntas de reflexión. Dense su tiempo. No, no, no. Yo les invito, no lo hagan porque lo deben hacer. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Dice en el Salmo 37, verso 4. Deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo se van a conceder las peticiones de tu corazón? Deleitándote. El estudio trae un misterio y trae muchos regalos, pero el secreto es deleítate. No lo hagas por cumplir, no lo hagas por deber. Deleítate, disfrútalo y tampoco lo hagas por presunción, por hacerlo mejor que el otro, no únicamente da lo mejor de ti. Y al dar lo mejor de ti, todo va a fluir de la mejor forma. Que tengan una feliz noche, un buen descanso. Feliz noche para todos. Gracias. Dios les Gracias bendiga, buenas igualmente. noches. Descansen. Gracias, gracias. Bye. Feliz noche. Que descansen.